Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo 8 y no, todavía no aparece la pantalla. ¿Ya? Ya aparece. Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo 8 y les hablaremos acerca de las generalidades sobre la legislación en higiene y constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nuestro equipo está integrado por Contreras Belmont Raúl César, González Reséndiz Ingrid, su servidora, López Hernández Jessica Vianey, Mendieta León Alan, Rodríguez Ruiz Mitzel Guadalupe. Bueno, para iniciar nosotros les vamos a hablar acerca del artículo 123. Bueno, dentro del artículo 123 nos menciona que pues toda persona merece el derecho al trabajo digno y útil al efecto de promover la creación del empleo y la organización social de trabajo. El Congreso de la Unión, sin controvertir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la fracción 1 nos menciona que la jornada normal de un trabajador será máximo de 8 horas. Y dentro de la fracción 2 nos menciona que la jornada máxima de un trabajo nocturno debe de durar máximo 7 horas. Dentro de este trabajo, la anterior, por favor. Dentro de este trabajo, pues, están prohibidas las labores insalubres o que sean peligrosas dentro del trabajo nocturno industrial y cualquier otro trabajo. Los menores de edad no pueden trabajar después de las 10 de la noche. La siguiente. Bueno, dentro de la fracción 3 nos menciona que queda prohibido trabajar en los menores de 15 años y los que sean mayores o menores de 16, su jornada normalmente debe de durar 6 horas. Y dentro de la fracción 4 nos menciona que por cada 6 días de trabajo, el operario o el trabajador puede disfrutar de un día de descanso. La siguiente. La fracción 5 nos menciona que las mujeres durante el embarazo no deben de realizar trabajos en los que se les exija un esfuerzo máximo o estén expuestas a algún peligro para su salud o para la salud del bebé. Igual nos menciona que estas gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada al parto y 6 semanas posteriores al mismo. Igual tienen todo el derecho de percibir su salario íntegro y pues puedan conservar su empleo y los derechos que tiene de por medio al adquirir la relación de trabajo. Y dentro del periodo de lactancia podrán tener 2 descansos de 30 minutos cada día. Ahora sigue mi compañero. La fracción 6, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serían generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinan. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. La que sigue, compañero. La fracción 7 nos dice que para trabajo igual debe corresponder un salario igual sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad. Y la fracción 8 dice que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. La que sigue, por favor. La fracción 9 dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa y esta se tomará como base de la renta gravable que está conformada por la disposición de la ley del impuesto sobre la renta. La que sigue, compañero. La que sigue.
La fracción décima nos dice que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. No se puede dar ni vales, ni mercancías u otro signo representativo que presente el superior de la moneda. En la fracción onceava nos dice que el trabajo extraordinario no podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. La que siga, por favor. Y en la fracción doceava nos dice que toda empresa industrial, agrícola, minera, estará obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. La que sigue, compañero. De igual manera, dentro de esta fracción, nos dice que queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. A continuación, mi compañera Rodríguez Ruiz Michel Guadalupe. En la fracción 13, cualquier empresa está obligada a capacitar o adiestrar a sus trabajadores. Para esto, los patrones tendrán obligatoriamente que atenerse a los sistemas y métodos y procedimientos que postule la ley. Siguiente, por favor. En la fracción 14 nos habla sobre que los empresarios serán responsables de los accidentes y enfermedades del trabajador, pagando una indemnización correspondiente o una incapacidad temporal o permanente según el incidente y basándose en la ley. Siguiente, por favor. En la fracción 15, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, el patrón está obligado a saber y estar al pendiente de todas las medidas de higiene y seguridad para que así ellos se puedan ayudar a evitar accidentes o enfermedades de trabajo. Y de esta forma, pues el patrón puede garantizarle a sus empleados mayor seguridad tanto en la salud y en su propia vida. Siguiente, por favor. En la fracción 16 se nos dice que los obreros y empresarios tienen derecho para unirse en defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, entre otros. Y en la fracción 17 se nos menciona que las huelgas y paros serán reconocidos como derecho de los mismos trabajadores y patrones. Siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí en la fracción 19 se nos dice sobre la diferencia entre huelgas, más bien, cómo sería una huelga lícita, que esta sería siempre y cuando se tenga un equilibrio y sea con objetivo a los intereses de los mismos trabajadores, y las huelgas ilícitas ya entraría cuando pues los huelguistas hagan incidentes o hagan actos de violencia. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Complementando el tema de nuestra compañera, proseguiremos con lo que es la fracción número 19. En esta fracción habla sobre un paro en el que se considera de manera lícita siempre y cuando se tenga un exceso de producción y sea necesario detener la producción para que pueda la empresa tener un precio que sea costable, y para ello debe de existir una aprobación de los tribunales laborales. En la fracción número 20 encontramos que la resolución la determinará directamente el Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación, los cuales son designados según sus capacidades y experiencias, tal y como lo dictan los artículos 94, 97, 116, la fracción 3 y el artículo 122, apartado A. Lo referente a este artículo nos habla también sobre las sentencias en las cuales se observan principios y la legalidad de transparencia, para que los trabajadores y patrones puedan acudir, en el que la ley va a determinar lo que es el procedimiento que se debe de tener ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Proseguimos a la fracción número 21,
en donde nos establece un derecho para los trabajadores, en donde si el patrón se niega a cumplir lo que se dictamine en el arbitraje, en la resolución ya establecida, se dará por terminado el contrato de trabajo y tendrá la obligación de indemnizar al obrero. Esto con un importe mínimo de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que resulte. Y en este caso no se aplica para cuando se tengan acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores y no del patrón, se da por finalizado el contrato sin ningún tipo de indemnización. El artículo 22 en este caso establece que el patrón despide al obrero sin ningún tipo de justificación por haber ingresado a una asociación o sindicato o por tener algún tipo de huelga, la cual sea lícita, y lo obliga en este caso a cumplir con el contrato, que es la indemnización, y como les comentaba en el apartado anterior, se tiene que pagar una indemnización de 3 meses. La fracción número 23 nos habla sobre los créditos en favor de los trabajadores por el salario o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones, que estas tendrán preferencia sobre cualquier otra en los casos del curso de que se tenga una quiebra por parte de la empresa. La fracción número 24 establece que las deudas contraídas por los trabajadores a favor de los patronos y de sus asociados, familiares o dependientes, es únicamente responsable el mismo trabajador y en ningún caso se podrá exigir a los miembros de su familia ni serán exigibles algún tipo de deuda por alguna cantidad que exceda lo que es el sueldo del trabajador establecido en un mes. Buenas noches, profesor. Soy Raúl Contreras y dando continuidad al contenido del artículo 123, hablaremos de la fracción número 25. Hablando sobre empleo, el servicio para la colocación de los trabajadores deberá ser gratuito, sea por oficinas municipales, bolsas de trabajo o alguna otra institución, sea de carácter oficial o particular. Siguiente, por favor. Para la fracción número 26, establece que todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal correspondiente, además de ser visado por el cónsul de aquel país a donde el trabajador deberá desplazarse. Cabe destacar aquí que los gastos de repatriación deben correr por cuenta del empresario extranjero. Siguiente, por favor. Para la fracción número 27, puntualiza como condiciones nulas y sin obligación para las partes, aun cuando estén estipuladas en el contrato, varios apartados. Uno de ellos es una jornada inhumana, es decir, que sea excesiva. Otra circunstancia es que el salario no sea remunerador. Esto lo establece la Junta de Conciliación y Arbitraje. Un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal, que es propiamente la remuneración al trabajador. Otro refiere que las que señalan un lugar distinto al lugar de trabajo para efectuar el pago del salario, es decir, tiene que ser el pago dentro de las instalaciones donde se hacen las actividades laborales. Una más señala que las obligaciones directas o indirectas para adquirir los artículos de consumo en lugares determinados. Eso no debe de ser. El trabajador tiene que tener la libertad de elegir. Las que constituyen renuncia por parte del obrero en cuanto a indemnizaciones refiere, por accidentes de trabajo o enfermedades. Las que permitan retener el salario en calidad de concepto de multa, es decir, el empleado o el trabajador operario debe tener acceso a su salario íntegro, sin ningún tipo de retraso, ningún descuento. Todas aquellas precisiones que impliquen también la renuncia a los derechos a favor del obrero en las leyes de protección a los trabajadores. Es decir, aquí la ley es muy clara en cuanto a proteger los derechos del trabajador.
Para la fracción, continuamos por favor en la siguiente, compañero. Hablando de la fracción número 28, que es relativo a los bienes que constituyen el patrimonio familiar, no estarán sujetos a gravámenes, es decir, a impuestos, ni tampoco a embargos. Se pueden heredar con formalidades simples en juicios sucedáneos, es decir, de padres a hijos. El protocolo para hacer esa herencia es de un carácter simple, sencillo y simplificado. Para la fracción número 29, es de utilidad pública la ley del Seguro Social. Para efecto están contenidos los argumentos sobre invalidez, sobre vejez, seguro de vida, cesación involuntaria del trabajo, esto es derivado de una enfermedad o un accidente, y también está el servicio de guardería, todo con el afán de la protección y el bienestar a los trabajadores, así como a sus familias. Para la fracción número 30, son de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas a bajo costo e higiénicas, para la adquisición en propiedad por parte de los trabajadores en plazos determinados. Como ejemplo, podemos destacar la constructora ARA, la constructora Geo, Grupo Geo, donde hay fabricación de casas a bajo costo a través del instrumento del Infonavit. Hablando de la fracción número 31, que es con la que cierra este artículo, el artículo 123, hablaremos que las leyes de trabajo corresponden a las autoridades en las entidades federativas con su respectiva jurisdicción, aunque cabe destacar que es de competencia federal los asuntos relativos a dos vertientes. La primera tiene que ver con ramas industriales y de servicios, donde está contenida, por ejemplo, la industria de la minería, la de la construcción, la petroquímica, por destacar las más importantes, aunque hay una larga lista de 22 rubros a los que tiene efecto la competencia federal. Pasamos a la siguiente, por favor, compañero. Ahí podemos ver la lista en las siguientes 3 diapositivas de toda la industria a los que tiene que ver la influencia federal. En la siguiente podemos ver también otros tipos de industria. La siguiente, por favor, compañero. Y la siguiente, por favor. Ok. Ahora, el segundo rubro tiene que ver con las empresas. Esto también lo gestiona un carácter federal. Y aquí tenemos 3 grupos a los que refiere este apartado. El primero tiene que ver con las administradoras de manera directa o descentralizada que gestiona el gobierno. La segunda o segundo grupo, las que gestiona bajo un contrato o concesión federal. Y el tercero y último son las que desarrollan trabajos dentro de la zona federal bajo la jurisdicción del gobierno, incluido las aguas territoriales. Finalmente, y a manera de conclusión, el equipo 8 precisamos que estas precisiones están enfocadas básicamente a la protección y salvaguarda de la integridad física, así como el bienestar psicológico y social de las y los trabajadores cuyas actividades se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional. Cabe destacar que las fracciones contenidas en este artículo, el 123, son muy claras y precisas en cuanto a velar por los derechos y protección de la clase trabajadora y también a sus familias. Con esto damos por terminada la presentación sobre el artículo 123 y todas las fracciones, que son 31. No sin antes agradecer su atención por esta presentación, profesor, y deseándole una excelente noche. Hasta pronto.